pues, la próxima semana, todavía tenemos chance el miércoles, para poder terminar, tratar de cerrar el curso en términos de lo más interesante o lo básico, ¿no? Que se tendría que haber tocado, ¿no? Eh, Hoy vamos a avanzar hacia el tema de elección de genotipo, qué criterios se toman para poder elegir al mejor genotipo. Y vamos a ver. Ok, ya por ahí estamos. Ah, pues, permítame. Ah, alguien ya está grabando. Ok, ok, vamos a ver entonces lo que se refiere a criterios para la elección de genotipos, ¿sí? Y pues en este caso habíamos visto, permítanme, déjenme, aguántenme. Ok, ok. Habíamos visto, ¿verdad?, que el rendimiento en, en los cultivos de grano, pues tiene el rendimiento potencial, tiene factores definitorios, entre ellos tenemos a la radiación, a la concentración de CO2 en la atmósfera, a la temperatura y al genotipo. Vean cómo el genotipo es fundamental para definir el rendimiento a cosechar. Entonces, y también habíamos comentado, ¿verdad?, que el, el rendimiento también en los cultivos tiene factores limitantes, entre ellos el agua, los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, se tendrían que tomar medidas de aumento del rendimiento, por ejemplo, fertilización, riego, etcétera. Pero en la mayoría de las veces eh, existen factores reductores que nos permiten lograr un rendimiento más o menos aceptable, muy alejado del rendimiento potencial. Por lo tanto, uno tendría, ¿ya?, como agrónomo, de tomar medidas de protección del rendimiento en términos de, pues, control de malezas, control de enfermedades, plagas, eh, a lo mejor en algunos casos, pues tomar medidas para evitar o evadir las granizadas, ¿no? Que eso es un factor ambiental poco predecible, ¿verdad? Y, y poco manejable, ¿no? Entonces, pero las malezas creo que es uno de los problemas más fuertes que nos aquejan, al menos en nuestra región, en donde no hemos hecho todavía mucho. Más bien, no, yo creo que no hemos hecho nada en términos de convivir mejor con las malezas, ¿no? En términos de que haya un equilibrio eh, en el ecosistema, ¿ok? Entonces, partiendo de esta base, pues había que tomar decisiones, ¿ya?, dentro de los aspectos que definen eh, cada una de los, de los factores, ¿sí?, en cada una de las escalas de rendimiento. De tal manera, vean que la decisión de elegir el genotipo, la decisión de elegir la fecha de siembra más adecuada y la decisión de elegir la densidad, pues nos permite, ¿sí?, apuntarle a lo que conocemos como rendimiento potencial. Recuerden que el rendimiento potencial es aquel que se obtiene o es aquel que puede dar un cultivo sin limitaciones,
sin limitaciones de qué, sin limitaciones de agua, de nutrientes, sin competencia, o sea, es decir, este rendimiento es sin esto, ¿eh? O sea, sin limitaciones de agua, sin limitaciones de nutrientes, sin problemas de maleza, sin enfermedades, sin plagas, sin problemas de granizo, sin problemas de acame. Es decir, hay todos estos factores que nos pueden limitar el rendimiento, ¿sí? Uno tendría que ser capaz, ¿sí? De controlarlo, al menos en aquellos aspectos que se pudieran controlar, ¿no? De tal manera entonces que esta clase vamos a abordar eh, o vamos a poder caracterizar al fenotipo como resultado de la expresión del genotipo y del ambiente. Vamos a describir algunos atributos que requeriríamos conocer del genotipo antes de elegirlo. Vamos a describir los tipos de ambientes en los que podríamos estar inmersos en nuestro quehacer como profesionistas. También analizaríamos la interacción genotipo por ambiente, eh, los tipos de interacción, las herramientas que nos sirven para cuantificar la interacción genotipo por ambiente, las medidas de adaptabilidad y estabilidad del rendimiento, y conocer, ¿sí? O más bien caracterizar los materiales existentes en el mercado, conocer algunas de las características complementarias para la elección del genotipo, ¿sí? Es decir, algunas otras cosas que nos permitirían elegir al mejor genotipo. Recuerden, todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante va a ser encaminado, ¿sí? A que tomemos la mejor decisión para elegir al mejor genotipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el genotipo está en la cúspide, digamos, en la decisión más grande que debemos de tomar, ¿sí? Es la primera que nos va a definir el rendimiento potencial, porque pues a lo mejor la concentración de CO2 no la podemos modificar en la atmósfera, ¿verdad? El flujo de CO2 no lo vamos a poder modificar. eh, la radiación, pues a lo mejor con fecha de siembra podemos modificarla, eh, pero en términos generales, lo que sí podemos tomar la decisión es en el genotipo, ¿sí? Entonces, vamos a apuntarle todas las baterías a este aspecto, ¿ok? Si tuvieran alguna duda, con toda confianza, ¿sí? Eh, como no los veo como para que si están levantando la mano, pues les pediría que pues me interrumpan, abran su micrófono y, y háblenme, y si no oigo, griten más duro. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Decíamos entonces que, o por ahí nos han dicho, no, creo que todavía no toman la unidad de aprendizaje de genética, que creo que las tienen como optativa, ¿sí? Ojalá en algún momento se haga alguna, alguna adenda al plan, porque yo creo que no hay ningún ingeniero agrónomo que no sepa genética, ¿sí? Creo que los planes deberían ser, los planes de las tres carreras deberían ser al menos similares en términos de la formación como ingeniero agrónomo, ¿no? Y creo que distan mucho los tres planes, los tres planes, por más que se haya querido hacer, que sean similares, son muy diferentes. Ok, entonces, el genotipo se refiere al fondo genético de la población, ¿sí? A eso se refiere, es decir, a la base cromosómica, la base genética, ¿sí? De la población. Pero ese genotipo está expuesto a un ambiente, ¿qué es el ambiente? Pues el ambiente puede ser, en nuestro caso,
el suelo, lo que contiene el suelo, o sea, es decir, lo que está en la litosfera y lo que está en la atmósfera. Y en la atmósfera tenemos concentraciones cambiantes de CO2, velocidad del viento, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura, fotoperiodo, no, es que hay muchas cosas de la atmósfera. ¿Ah? Entonces, todo eso, todo eso que llamamos ambiente, atmósfera y litosfera, ¿sí? Afectan la expresión del genotipo, ¿sí? Y lo que observamos sería el fenotipo, que no es otra cosa más que la expresión del genotipo, ¿sí? Lo que nosotros observamos, ¿sí? Es el fenotipo, ¿sí? Que sería, no es otra cosa más que la expresión del mismo genotipo. De tal manera entonces que el fenotipo es igual, si lo hacemos como un modelo, sería igual al genotipo más el ambiente, más la interacción genotipo por ambiente, es decir, lo que nosotros observamos es el efecto genotípico más el efecto ambiental más la interacción de ambos. Y vamos a entender a la interacción genotipo por ambiente como las diferencias, ¿sí? Como las diferencias significativas en el comportamiento relativo de los genotipos cuando son evaluados en diferentes ambientes. Vean, vean, son las diferencias significativas en el comportamiento relativo de los genotipos cuando son evaluados en diferentes ambientes. Supónganse que yo estudio, ¿sí? No sé, vamos a ponerlo de a poquito, 4 genotipos, supónganse de maíz, en 4 localidades. Cada localidad es un ambiente. Entonces, ahora supónganse que yo tengo una tablita en donde tengo el genotipo 1, 2, 3 y 4 y tengo la localidad, localidad 1, localidad 2, localidad 3 y localidad 4. Y tengo aquí que en la localidad 1 el genotipo 1 rindió, no sé, 4.5, en la localidad 2 rindió 4.0, aquí en la localidad 3 rindió 6 y en la localidad 4 rindió 2.0. El genotipo 2 a lo mejor rindió 2.0, 1.9, 2.2 y 2.3, supongas, toneladas por hectárea, ¿no? Acá lo vamos a poner toneladas por hectárea. Y el genotipo 3 a lo mejor rindió 5.4, 5.9, 6.8 y por acá en la localidad 4 rindió 8.2. Y el genotipo 4, ¿sí? Rindió 9.0, 7.4, 10.3 y vamos a ponerle aquí que rindió 13.4 toneladas. Vean. Entonces, vean cómo los genotipos, la mayoría de los genotipos, ¿sí? Cambiaron su comportamiento, o sea, su rendimiento, al pasar de una localidad a otra. Excepto el 2, ¿verdad? Excepto el 2 como que se mantuvo estable. Ahorita vamos a ver el término estabilidad. Pero el genotipo 3, vean, 5.4, 5.9, 6.8, 8.2. No fue el mismo rendimiento al pasar de una localidad a otra. Y por ejemplo, el genotipo 4, que interactuó mucho con el ambiente,
que tuvo rendimientos desde 7.4 hasta 13, ¿sí? En diferentes localidades. Vean cómo el comportamiento de en cada localidad fue diferente, pero tiene un alto potencial de rendimiento, es decir, produce rendimientos altos, ¿sí? Pero hay localidades, o sea, en donde el rendimiento se maximiza. Supónganse que la localidad 4, ¿sí? Es una de las mejores, o sea, tiene buenas condiciones de humedad, buenas condiciones, los suelos son ricos, o sea, no tiene problemas en ese ambiente, sí, es lo mejor. Por eso la expresión, por ejemplo, el genotipo 4, ¿no? Entonces, vean ese cambio, ¿sí? En el comportamiento de los genotipos al pasar de una localidad a otra, ¿sí? Eso es interacción. Por eso dice que son las diferencias significativas en el comportamiento relativo de los genotipos cuando son evaluados en diferentes ambientes. ¿Sí nos queda claro lo que es interacción? Sí, doctor. Ok. Sí, profe. ¿A todos? ¿Qué tal si se los Sí, pregunto? sí, profe, está bien. Ok, ok, Sí. muy bien. Bien. Entonces, bueno, ya definimos qué es interacción. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué atributos deberíamos de conocer del genotipo antes de elegirlo? Y básicamente, ¿sí? Lo primero que deberíamos de saber es el rendimiento. O sea, ¿cuál es su rendimiento potencial? Y de ahí podemos hablar, ¿sí? De que hay un sinnúmero de genotipos que cambia su rendimiento potencial, es decir, o sea, tenemos mucho para elegir, pero aparte del rendimiento potencial, pues debemos de conocer su ciclo. ¿Su ciclo por qué? ¿Por qué deberíamos de conocer su ciclo o sea, la duración de su ciclo desde que emerge hasta que se cosecha antes de elegirlo? Porque ustedes saben, y en algún momento lo vimos, cuando vimos ese famoso triángulo de la toma de decisiones, que en la primera, la base de acá era la oferta ambiental, es decir, en este caso, ¿sí? Lo que nos define la oferta ambiental es el periodo de crecimiento. Periodo de crecimiento, ¿por qué? Por temperatura y humedad. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo elijo un genotipo que rinde, no sé, el rendimiento es de 15 toneladas por hectárea, ¿sí? 15 toneladas por hectárea. Pero su ciclo, supónganse, es de 100, si, 100, 180. 180 días a madurez fisiológica. Resulta que mi periodo de crecimiento, es decir, mi última helada, ocurre aquí. Esta es la ocurrencia de la última helada. Y de aquí hasta acá, ¿sí? Son 180. 180 días. Me dura desde la última helada hasta la primera. Esta es la fecha de la primera helada. Es decir, por allá por el mes de qué? De noviembre. Es decir, yo tengo a lo mejor, desde abril hasta noviembre, ¿sí? Un periodo libre de heladas, abril,
mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 por 3, 18, sí, más o menos así estaríamos. Pero resulta, ¿sí? Resulta, ahorita ya lo tengo definido por temperatura, o sea, sé que en este periodo, entre la última y la primera helada, ya no hay heladas aquí en medio. Pero la humedad, resulta que a mí me llueve hasta acá. Primera lluvia. Eso lo tengo que hacer, obviamente, con datos climatológicos de 20 o 30 años. O sea, yo tengo que sacar el promedio de cuándo ocurre la primera lluvia o cuándo ha ocurrido la primera lluvia en los últimos 30 años. ¿Para qué? Para que sea más válido. Si tengo datos de 50 años, mejor. Entonces, resulta que mi primera lluvia es aquí. Por lo tanto, aunque la última helada haya sido antes, mi periodo de crecimiento por ambos empieza aquí. Y resulta que ya no son 180, ¿sí? Son 150 días. Por lo tanto, este genotipo que tiene un rendimiento potencial de 15 toneladas y su ciclo dura 180 días, descartado. Ese genotipo no lo podría elegir. ¿Por qué? Porque mi oferta ambiental, ¿sí? El periodo donde tengo buena oferta ambiental es menor a 180. De tal manera que yo tendría que buscar un genotipo que a lo mejor rinda 15 toneladas, pero que su ciclo hasta madurez fisiológica sea de 150 días. ¿Sí? Por eso es muy importante, por eso todo lo que vimos de caracterización en términos de la duración de etapas, ¿sí? En términos de desarrollo, es muy importante realizar la caracterización de los genotipos en base a eso. Si no conocemos a los genotipos en base a desarrollo, no vamos a poder tomar decisiones de este tipo. Las buenas decisiones se toman con conocimientos o con bases funcionales, ¿sí? A eso se refiere que también deberíamos de conocer el ciclo. El hábito de crecimiento o el grado de madurez, si estamos trabajando con soya, el hábito de crecimiento si estamos trabajando con frijol, con haba, porque hay habas de hábito determinado, por ejemplo, las variedades minor, ¿sí? O de hábito indeterminado como las mayor, ¿sí? Entonces, es importante que conocer el ciclo, el grado de madurez o el hábito de crecimiento. La resistencia o tolerancia a enfermedades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no gaste en aplicación de fungicidas. Recuerden que deberíamos de trabajar muy de la mano, o armónicamente con el ambiente. La resistencia a herbicidas, la resistencia a herbicidas en términos de, a lo mejor si estamos trabajando con los famosos RR, ¿no? A lo mejor no en maíz, pero a lo mejor RRs en soya, RRs en girasol, RRs, ¿por qué no en frijol? Hay una controversia muy grande en los, en los, este, en los materiales o los genotipos genéticamente modificados, ¿sí? Los famosos RR o los BTs, ¿no? Pero siento que yo en lo personal, si no tuviéramos esa tecnología actualmente, seguramente ya en algunas partes del mundo ya nos hubiéramos empezado a comer vivos, ¿eh? O sea, hay que darle o sea, ahora sí que crédito al que crédito merece, ¿no? Y creo que eso ha permitido reducir los costos de producción e incrementar los rendimientos. Eso ha sido benéfico, benéfico, y por eso hemos hablado de, por ejemplo, de pasar
de 10 toneladas hasta, hay productores en algunas zonas que utilizan este tipo de tecnología que no solamente cosechan 15 toneladas de maíz, sino que andan cercanos a las 20, ¿sí? Con ese tipo de tecnología. Entonces, eso nos ha permitido, ¿verdad? Pues cosechar más por una de superficie. Y eso es bueno. Eso es bueno. Claro, en México, al menos en lo que se le conoce como eh, este, ahora ya hasta se me olvidó el nombre, este, bueno, de la parte central hacia abajo, ay, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se le conoce desde el centro de la República Mexicana hasta Belice, Guatemala? Oh, se me fue. ¿Qué es la zona donde habitaron los mayas? ¿No es Mesoamérica, profe? Mesoamérica, sí. Sí. Sí, gracias, gracias. Se me fue. Lo tenía, ahora sí que lo tenía, dicen en la punta de la lengua y se me fue. Sí, todo lo que es Mesoamérica, Mesoamérica se supone que es la zona o la región, ¿sí? El área donde se originó el maíz. De hecho, más hacia, no tanto Mesoamérica en general, sino más hacia México, digamos, la parte de Mesoamérica que corresponde a México, sería el centro de origen del maíz. Es donde tenemos, es donde existe la mayor diversidad de maíz, de tipos, de tonos, de coloraciones, de todo tenemos. ¿Sí? Si llegáramos a introducir genotipos RR, pues representaría un costo ambiental en términos de que podríamos perder la biodiversidad. O, por ejemplo, como en esta zona, aquí en el Valle de Toluca, supónganse que llegáramos a introducir genotipos RR y por alguna razón coincidieran en la floración con el maíz silvestre, con el teocintle, los genes RR pasarían al teocintle y de por sí actualmente es imposible o más bien es muy complicado controlarlo al teocintle y pues imagínense con genes RR en su constitución genética, se reiría de nosotros, ¿no? Entonces, eso de la resistencia a herbicidas, es muy importante caracterizarlo, incluso hasta en términos de los herbicidas selectivos. Por ejemplo, hay herbicidas selectivos como, por ejemplo, Sempra, que no es otra cosa más que alosulfurón metil, es de las familias de las sulfonilureas, creo que ahorita no han visto, o no, o creo que ustedes no ven toxicidad, ¿sí? Esperaría yo que sí, pero no, creo que no. El alosulfurón metil es de las familias de las sulfonilureas, y este Sempra es de los herbicidas de tercera generación, que más o menos 80 gramos, que es la dosis por hectárea, anda alrededor, yo creo que de 1,200 pesos, ¿sí? O un poquito más, ¿no? Hay otro herbicida que se llama Convey. Convey, no sé si es así, creo que sí es así. Convey, ese es un herbicida para pastos, ¿sí? Controla pastos. Pastos y es para maíz, es selectivo, fíjense, es selectivo maíz. Es decir, controla pastos, acaguales, se lleva todo menos el maíz, ¿sí?
No es para maíces RR, sino es para maíces convencionales. Nosotros lo hemos aplicado. eh, pero su costo debe andar alrededor de los 1,600 pesos. Y es 1 litro por hectárea. Más bien no, son 250 mililitros por hectárea. Y trae 1 litro de coadyuvante, ¿sí? Más bien de protectante, que es el que envuelve la molécula, ¿sí? Y si puede y si entra al maíz, ¿sí? Con ese protectante, lo que hace es se cubre la molécula del ingrediente activo y no la deja actuar. Por eso es selectivo para maíz. Y se puede llevar hasta el pasto ese de los jardines, ¿eh? O sea, lo seca, pero completito. Es muy bueno, pero es muy caro. Son de los herbicidas, este, de última generación que han estado saliendo. Entonces, si uno conoce la resistencia o la tolerancia a herbicidas, pues nos facilita el manejo. Entonces, eso deberíamos de saber. También la resistencia al brotado. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de maíz podemos tener genotipos que cuando madura, la mazorca se queda así. Y hay otros genotipos que cuando madura, la mazorca hace esto, ¿sí? Cae, hace esta curvatura, ¿sí? En estos genotipos, en estos no son buenos. ¿Por qué? Porque si llegara a caer agua, si llegara a llover o si llegara a haber mucha neblina hacia la madurez, estas gotitas de agua se pegan en los estilos secos, ¿sí? O en la punta, empezaría a mojar y empezaría a penetrar hacia los granos. Y cuando cosechamos tenemos esta parte que está podrida, inservible. Por lo tanto, el rendimiento cae. En estos otros genotipos, ¿sí? En donde la mazorca, ¿sí? Dobla hacia abajo cuando llueve o cuando hay mucho rocío, cuando hay mucha humedad relativa, el agua escurre por aquí por las brácteas, ¿sí? Y cae. No hay forma que entre hacia arriba. Estos genotipos son más resistentes al brotado que estos. Estos, en el mejor de los casos, se pudre. En el peor de los casos, se pudre y nace. Es decir, después aquí tenemos granos, o sea, podríamos tener granos, ¿sí? Donde ya tiene una plantita. Cuando andamos cosechando, luego ya están germinados los granos. ¿Y eso por qué? Porque no son resistentes a brotado. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y considerarlo, ¿sí? Antes de elegir al genotipo. Resistencia a sequía, si en nuestra zona estamos supeditados al temporal, ¿no? Hace algunos años hicimos algunos estudios en la facultad con un genotipo, más bien probamos dos genotipos en parcelas considerablemente grandes. Uno era el faisán. Todavía era un híbrido experimental, todavía ni se sabía si iba a ser faisán, pero bueno, al final le pusieron así faisán, y el otro era AZ60. AZ60 son de la misma empresa, y resulta que justamente por ahí en el año 2011, que fue cuando establecimos el experimento, nos llovió hasta mediados de junio, por ahí por el 20 de junio cayó la primera lluvia. No saben cómo estaba. Faisán parecía cebolla, ¿sí? Y AZ60 se la aguantaba, ¿eh?
estaba bastante turgente, no tenía tanto enrollamiento de hojas, o sea, como que se veía de lejos que a lo mejor ese maíz estaba regado, o sea, porque estaba muy turgente. Faisán era una gelatina, ¿sí? Ya las plantas estaban, ya pedían esquina, ¿sí? Estaban súper deshidratadas y ya Z60 se la rifó. Entonces, hay dentro de los genotipos que existen en el mercado, hay genotipos resistentes a sequía, ¿sí? A esto les deberíamos apostar si en nuestra zona estamos supeditados a un temporal riesgoso. Y otro aspecto que se debería considerar es la calidad. Resulta, fíjense, peculiarmente que aquí, cuando probamos estos dos genotipos, resulta que AZ60 es resistente a sequía, pero como que perdió su plus cuando lo empezaron a consumir las amas de casa. De hecho, yo alguna vez este, llegué a sembrar a Z60 y pues casi me lo avientan en la cara, ¿no? Porque es muy duro en términos de nixtamalización. Ustedes saben que el proceso de nixtamalización es poner a hervir agua con una cierta proporción de hidróxido de calcio o agua o cal hidratada, ¿sí? Este, y cocer el maíz, ¿sí? En el agua hirviendo, ¿sí? Echar el maíz en el agua hirviendo durante unos minutos y después dejarlo enfriar para que una vez frío, ¿sí? Ya está imbibido todo, ya se pueda despegar el pericarpio y pueda ser procesado para hacer masa, ¿no? O para hacer tortillas. El ama de casa normalmente pone su nixtamal en las mañanas para molerlo al siguiente día en la mañana, si no mal recuerdo. Al menos así le hacía así le hace mi mamá. O así le hacía cuando hacía tortillas, ahora ya no hace tortillas, ¿sí? Lo ponía en la mañana y al siguiente día en la mañana ya estaba listo para moler. Resulta que el AZ60, ¿sí? Al siguiente día en la mañana estaba duro, ¿sí? Estaba remojado, pero estaba duro. Y era el otro día y estaba duro. Y recuerden que entre más tiempo pase en el bote, pues se fermenta, pues se echa a perder, dice la señora, ¿no? Entonces, es lo que pasaba con la Z60. Entonces, como que perdió mercado porque no tenía buena calidad. Buena calidad en términos de nixtamalización, o sea, del proceso de nixtamalización. Las tortillas salía buena. La tortilla salía como sale ahora con un maíz de Sinaloa, ¿sí? Que es un maíz de Sinaloa, son duros. Pero no les gusta a la gente. A la gente le gusta que de un día para otro se nixtamal, ¿sí? También la susceptibilidad a la came o al quebrado, eso es muy importante considerarlo, ¿sí? Que los genotipos no se vuelquen, no se caigan. ¿Por qué? Porque cuando se caen, disminuimos el rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando se cae, la mazorca está en contacto con la humedad y eso provoca brotado o pudrición. También nuestro genotipo debe tener habilidad competitiva con malezas. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente, en las primeras etapas de desarrollo, ¿sí? Cuando empieza la generación de hojas, debe ser rápido. La tasa de expansión foliar, la tasa de aparición de hojas debe ser alta. ¿Para qué? Para que inhiba las malezas que crecen a un ladito. Porque malezas siempre va a haber, siempre va a haber. Lo importante es saber convivir con ellas en términos de, ok, pues mi cultivo es mejor que las malezas, entonces tienen que inhibirse las malezas por efecto de sombra. Y también otro aspecto que había que considerar es la prolificidad. Prolificidad viene de la palabra prole, prole, que significa descendencia. Que significa descendencia. Entonces,
Por ejemplo, en un maíz, pues a lo mejor convendría, ¿sí? Que no solamente tuviera una mazorca, que a lo mejor tuviera dos, o que a lo mejor tuviera tres. Entre más prole tengan, mejor. De hecho, hay antes, bueno, más bien en maíz, cuando trabajamos en maíz es muy común obtener el índice de prolificidad, que no es otra cosa más que la proporción de plantas, ¿sí? Que tienen más de una mazorca en relación al total de plantas. Es decir, ¿cuántas plantas tienen proporcionalmente más de dos mazorcas? De toda la población. Y ese es el índice de prolificidad. Entre más alto sea el índice de prolificidad, quiere decir que una mayor proporción de plantas tiene más de una mazorca. Y eso es importante considerarlo antes de elegirlo. Ahora, ¿en dónde nos podríamos hacer, ¿sí? De esta información, de todo esto? Normalmente en las redes de ensayos publicados en revistas, ¿sí? En nuestro caso hay una revista aquí en México que es publicado por el INIFAP. ¿Sí saben qué es el INIFAP? No, profe, bueno, yo no. ¿No? El INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que depende de la Secretaría de Agricultura. Es el Instituto de Investigación de México, digamos, es propio, es de nosotros, ¿sí? Ya tiene muchos años generando tecnología, es como si fuera ICAMEX, ¿no? En el Estado de México, ¿no? ICAMEX es el Instituto de Investigación Agrícola, Pecuaria y Forestal, Acuícola y de todo, ¿no? Pero el INIFAP hace ya algunos años generó un órgano de difusión que antes publicaba trípticos, ¿sí? Con la información de las investigaciones, y posteriormente los fue madurando y ahora tiene una revista, no sé si la conozcan, la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, conocida como Remexca, ¿sí? Es una revista que ya ha incrementado en los últimos años su calidad, que creo que ahora ya está indexada en Scopus, y es buena, es agronómica. Un servidor ha publicado 2 o 3 artículos ahí, y es buena. Yo no dudo de su calidad. Es mexicana, es mexicana y a lo mejor tiene sus debilidades, pero va a crecer esa revista en los próximos años. Ahí hay mucho de lo que se hace a nivel nacional en cuanto a experimentos de ensayos de diferentes cultivos, ¿eh? De cacahuate, de soya, de chile, de diversos chiles, ¿sí? De maíz, de girasol, de canola. Bueno, hemos publicado de canola ahí. Este, ¿De qué más hay ensayos? De trigo, de triticale, de todos los cultivos que se dan en México, ¿sí? Incluso hasta frutales, ¿eh? Hay ensayos de aguacate, de mango, de maracuyá, este, de, hay muchos experimentos publicados ahí. Entonces, en ese tipo de revistas se puede saber eh, mucho de estos aspectos. También los ensayos comparativos de rendimiento que hace el INIFAP. Por ejemplo, luego el INIFAP hace demostraciones año con año. Creo que este último año no lo hizo por lo mismo de la pandemia, porque invita a la gente que vaya a sus campos experimentales. Por ejemplo, aquí siempre nos han invitado a que vayamos al Cebamex, el que está aquí a un lado de Texcoco. Ahí ponen ensayos de diferentes cultivos y lo que uno hace es comparar visualmente cuál es lo mejor. Entonces, es bueno este tipo de ensayos comparativos. Con consultores privados también se puede, o con cooperativas agrícolas también se puede obtener esta información.
o en los cuadernillos técnicos o folletos de empresas de semillas, ¿no? Aunque claro, mucha de esta información, ¿sí? Es de utilidad, pero tienen restricciones y mucho de eso se puede prestar a discusión, ¿no? Cuánto de esta información es útil y cuánta de esa información puede presentar restricciones, ¿no? Y yo le iría más hacia los cuadernillos técnicos de las empresas porque el objetivo de la empresa es vender. Entonces, pues siempre va a hablar bien de lo que está vendiendo. Nunca van a hablar mal de su producto, ¿ah? De lo que están ofertando. Entonces, ahí puede haber a lo mejor ciertas restricciones, pero en la mayoría de los casos es buena información, en- de cualquier lado que lo obtengan, ¿eh? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, ya definimos qué características debe tener el genotipo. Ahora vamos a ver qué características debe tener el ambiente o qué características necesita uno conocer de dónde va uno a establecer el genotipo. Y pues básicamente el periodo libre de heladas. Recuerden que el periodo libre de heladas nos define el periodo de crecimiento. ¿Ah? La marcha fotoperiódica, las precipitaciones, el tipo de suelo, el, el cultivo anterior, ¿verdad? El cultivo anterior, imagínense que el cultivo anterior haya sido una leguminosa, me va a reducir los costos de aplicación de fertilizante nitrogenado. El tipo de suelo en términos de textura, estructura, contenido de materia orgánica, pH, porque no todas las especies toleran pHs ácidos o pHs alcalinos, entonces deberíamos estar viendo qué tipo de suelo tenemos, qué contenido de materia orgánica, ¿sí? Si han incorporado abonos orgánicos, ¿sí? O han incorporado residuos de las cosechas anteriores, las plagas y enfermedades, qué plagas y enfermedades han tenido o se tienen en la región donde voy a establecer mi genotipo, y decisiones de empresa, es decir, este, ¿qué es lo que hago yo, ¿sí? Para manejar adecuadamente mi sistema de producción, ¿sí? Esto lo debo de saber de mi ambiente, es decir, por eso en algún momento creo que cursamos la materia de agrometeorología, ¿sí? Y agrometeorología deberíamos de ser capaces de estar prediciendo o interpretando adecuadamente lo que pasa en la atmósfera, ¿sí? Principalmente en la atmósfera. Ok, ¿qué tipos de ambientes podemos explorar? Predecibles, como son las localidades. Las localidades son predecibles en términos de que podemos saber si ha habido rotación o no, el tipo de suelo, el contenido de nitrógeno disponible. Eso lo podemos saber, por lo tanto, puede ser predecible. Lo que no es predecible son los años. ¿Por qué? Porque cada año, ¿sí? Cambia. Cambia que el régimen de precipitación, cambia las temperaturas, cambian muchas cosas, ¿sí? Que no son repetibles. Es decir, la cantidad de precipitación de un año no es repetible al siguiente año. Ni el mismo día, ni la cantidad por día, nada de eso es repetible. Entonces, por lo tanto, los años, ¿por qué el ambiente es un año? Vamos a ver. Yo siembro en un año y obtengo 10 toneladas por hectárea. Al siguiente año, nadie me garantiza que van a ser 10 toneladas con el mismo genotipo, con el mismo manejo. ¿Por qué? Porque de un año a otro cambian las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces,
el ambiente, que es digamos, el ciclo de crecimiento, cambia de un año a otro. La localidad como tal, las condiciones de la localidad no cambian en términos del tipo de suelo. Eso no cambia. Lo que hay en la litosfera en cada localidad no cambia de un año a otro. Al menos no tanto como podría cambiar el régimen de precipitación o de temperaturas. ¿Ok? Y la, este tipo de ambientes, ¿sí? Tanto predecibles como no predecibles, pues determinan en gran medida los tipos de interacción. ¿Qué tipos de interacción podríamos tener? ¿Sí? Podríamos tener genotipos, genotipo A, genotipo B, que no interactúen con el ambiente. Aquí los dos genotipos sembrados en un ambiente bueno y en un ambiente malo y en un ambiente bueno. Un ambiente malo es, digamos, una localidad mala, un año malo es cuando llueve poco, suelos pobres, poco contenido de nitrógeno, heladas a lo mejor, ¿no? Eso es ambiente malo. Ambiente bueno, buena disponibilidad de agua, buen contenido de nitrógeno, buena textura del suelo, buen régimen de precipitación, temperaturas adecuadas. Todo eso es bueno, es un ambiente bueno. Entonces vean aquí en este caso dos genotipos, ¿sí? Genotipo A y genotipo B, pues no hay cambio. Uno podría decir que la diferencia entre un genotipo y otro hacia arriba, este sería el efecto genotípico, y este de aquí, el brinco que hay de un ambiente a otro, este delta, pues es el efecto ambiental, ¿ya? Esto le podríamos decir que es ambiente, ¿ya? Entonces, pero no hay interacción. ¿Por qué? Porque ambos genotipos, sí, responde de manera similar, es decir, este delta es igual para ambos genotipos. De tal manera que uno puede decir, pues ok, sí, efectivamente. Aquí hay efecto genotípico, acá hay efecto ambiental, no hay interacción. La elección es simple. ¿Qué genotipo elegirían ustedes? ¿Qué genotipo elegirían? El A. El genotipo A, ¿verdad? Porque el genotipo A efectivamente rinde, rinde bien en ambientes malos y rinde bien en ambientes buenos, ¿verdad? Potencialmente, digamos que el genotipo A tiene un rendimiento potencial más alto que el genotipo B, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de interacción. Aquí hay interacción, no crossover, es decir, no es interacción cruzada, y está basada en la heterogeneidad de la varianza fenotípica entre ambientes. Vean cómo aquí el rendimiento, el rendimiento eh, está muy cerca de ambos genotipos, ¿sí? Sí, sí, sí bien hay diferencias, pero hay diferencias pequeñitas. Pero cuando pasan al ambiente bueno, el genotipo A sobreexpresa, ¿sí? Es decir, rinde mucho más que el genotipo B, ¿sí? De tal manera que, vean, el genotipo B, cuando pasa de un ambiente a otro, este es su delta. Y el genotipo A, cuando pasa de un ambiente a otro, este es su delta. ¿Quién tiene delta más grande? El genotipo A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vean cómo el genotipo A sobreexpresa rendimiento cuando pasa a un ambiente bueno. Sigue siendo bueno en ambientes malos, pero cuando le mejoran la condición, todavía es mejor, ¿sí? Entonces, en este caso, en este caso, hay efecto genotípico, efecto ambiental
y efecto de interacción, genotipo por ambiente. O sea, no es lo mismo sembrar el genotipo A en el ambiente 1 o en el ambiente 2, ¿sí? El genotipo A en el ambiente 2 sobreexpresa su potencial, ¿ok? O podríamos tener este tipo de interacción, ¿sí? Interacción cruzada, ¿sí? En donde hay una falta de correlación genética. Aquí en este caso no podríamos hablar de que hay efecto genotípico. ¿Por qué? Porque vean, el genotipo A en ambientes malos es malo. Es malo. O sea, cuando el ambiente es malo, es malo. Cuando el ambiente es bueno, es muy bueno. Es decir, aprovecha la condición ambiental, cuando mejora la condición ambiental. El genotipo B, sin embargo, ¿sí? Es bueno en ambientes malos y no es tan bueno en ambientes buenos, ¿sí? O sea, como que cuando mejora el ambiente se entera, pero no se entera mucho, ¿sí? O sea, como que dice, ok, me pusiste más comida, está bien, ahí déjala. Cuando la necesite, me la como. Y en cambio, el genotipo A, ¿sí? Cuando dice, caray, primero no me das de comer y me haces que no exprese lo que puedo dar, y después me das mucho de comer, me siembras en otro ambiente y yo lo aprovecho. Me pones una cazuelota de comida y me la como, ¿sí? Algo así es el genotipo. Entonces, ese tipo de interacción es cruzada, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Vamos a analizar ahora, ¿sí? Cómo, ¿sí? Deberíamos utilizarla. Entonces, esa interacción genotipo por ambiente asociada a las diferencias ambientales, pues puede estar asociada a condiciones repetibles, ¿sí? O sea, esta interacción que hemos observado puede ser a condiciones repetibles debido a disponibilidad de nutrientes, densidad, suelo, es decir, que de aquí, del ambiente 1 al ambiente 2 cambien condiciones repetibles o cambien condiciones no repetibles, es decir, que el ambiente 1 haya sido un año y el ambiente 2 haya sido otro año y que la disponibilidad hídrica, el error experimental haya sido diferente, ¿sí? A eso se refiere. O sea, este tipo de cambios en el comportamiento de los genotipos, pues puede ser debido a cualquiera de estas dos condiciones, repetibles y no repetibles. Ok, ¿cómo evaluar la magnitud y la naturaleza de la interacción? Vean, ya vimos al genotipo, ya vimos al ambiente y ya vimos la interacción, genotipo por ambiente. Ahora, ¿cómo evaluar esta? Porque eso es lo que más interesa. La magnitud, o sea, es decir, qué tan grande es la interacción y de qué naturaleza es, si es no cruzada o cruzada. De tal manera entonces que uno podría tener en primer lugar el ANOVA. El ANOVA es algo que van a ver, creo que en su caso, su plan de estudios creo que lo tiene en el sexto semestre, lo que es diseños experimentales. No, profe, creo que es hasta el séptimo. Séptimo, entonces en el sexto llevarían estadística y probabilidad. Sí. Ahí fíjense que Sí. aplaudo al responsable que hizo, que, que diseñó el plan, ¿sí? El comité, el comité curricular del área de agroindustrias, liderada por el doctor Aurelio Domínguez López. Ahí lo aplaudo a ese comité porque tomó una buena decisión, metió estadística y probabilidad y diseños experimentales cuando el alumno ya tiene mucha base para poderlos entender. En el caso, por ejemplo, creo que de Flori y de Fito se incluyeron en el estadística y probabilidad en tercer semestre. Y, y
Y diseños experimentales creo que, no sé si en el quinto semestre, o sea, hay un semestre ahí en medio. Cuando ustedes vean diseños experimentales van a ver lo que es el análisis de varianza, ¿sí? Esto significa análisis de varianza. De varianza. Es lo que van a ver en diseños experimentales. Y yo le he dado mucho esa unidad de aprendizaje junto con el doctor Carlos Gustavo Martínez Rueda. Hemos compartido eh, eh, grupos desde floricultura. Yo lo di mucho tiempo en industrias. En industrias lo di mucho tiempo. Últimamente ya no me la han asignado. Creo que a lo mejor hice un mal papel. No sé, puede ser. Puede ser. O ya no me quieren encargar más materias, no sé. Yo soy feliz dando las clases que siempre he dado. Obviamente si me asignan la asignatura de cocina, pues, ahí sí paso, ¿no? Sí, ahí sí no la hago, porque no sé cocinar. Ok, pero, pero bueno, cuando ustedes vean diseños experimentales, van a ver el análisis de varianza y van a ver que en el análisis de varianza, bueno, lo que hace uno es un análisis de varianza. Supónganse que están evaluando genotipos, localidades y van a medir la interacción. Entonces, un análisis de varianza común es algo que, o sea, se construye así, más o menos. Aquí son grados de libertad, no sé, eh, suma de cuadrados, cuadrado medio, F tabulada, no, F calculada y la F tabulada. Al punto 0,5 y al punto 0,1. Y, por ejemplo, entonces tenemos una fuente de variación que se refiere a localidades, a genotipos, y acá le vamos a poner así L, y acá le vamos a poner G, de tal manera que uno puede tener la interacción L por G, y puede tener el error, ay, perdón, uy, ya, eh, puede tener uno aquí el error. El error, aquí los grados de libertad, que es L-1, que es G-1, que es L-1 por G-1, ¿sí? La interacción, y, y uno tiene cuadrados medios, que en este caso son varianzas. Las varianzas la varianza de localidad, la varianza de genotipo y la varianza de la interacción. Y cuando calcula uno las Fs calculadas, la compara uno con la F tabulada, y cuando esta es mayor que esta, le pone uno un asterisco o dos asteriscos, dependiendo si es al punto 0,5 le pone uno, al punto 0,1 le pone dos. Entonces, estos asteriscos eso representan, ¿no? Entonces, uno puede tener, en este caso, para este caso, uno tiene efecto genotípico, que es lo que decíamos. Aquí en este caso teníamos efecto genotípico y tenemos efecto ambiental. Solamente no había interacción, por eso la interacción genotipo por ambiente es no significativa. Eso significa NS. No existe, digámosle así, ¿no? En el segundo caso, en donde tendríamos interacción, pero no cruzada, hay efecto genotípico, que sería la distancia entre un genotipo y otro, hacia arriba. Hay efecto ambiental, que sería el cambio de un genotipo al pasar de un ambiente a otro, para cada genotipo. Y hay interacción genotipo-ambiente. No es lo mismo el genotipo A y el genotipo B en el ambiente 1 o en el ambiente 2. Los dos genotipos se comportan de manera diferente. Y en este caso, no hay efecto genotípico porque no se puede medir la distancia entre un genotipo y otro.
¿Hay efecto ambiental? Sí, ¿verdad? El efecto ambiental para el genotipo A es mucho más grande, que es el delta, es mucho más grande en el genotipo A que en el genotipo B, ¿sí? Por lo tanto, la interacción es, es significativa o existe la interacción. Es lo que nos dice el análisis de varianza. Y entonces, ¿sí? Una de las ventajas del análisis de varianza es que provee información de la existencia de la interacción. Es decir, nos dice si existe o si no existe. ¿Verdad? Pero una de las desventajas es que no indica nada de la naturaleza. Es decir, aquí lo tenemos representado de esta manera. ¿Verdad? Pero aquí, cuando nos dice que existe, no nos dice de cuál es. Es decir, acá no nos dice si es cruzada, ¿verdad? Solamente nos dice que hay interacción, no nos dice de cuál, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos? Sí, doctor. Hay un ejemplo, bueno, o sea, se los puse de manera de ejemplo, de inestabilidad del rendimiento frente a un evento de sequía e interacción genotipo por ambiente significativa. En el caso de maíz, por ejemplo. Ese es un trabajo que hizo Bruce en el 2002, en donde probó dos genotipos, ¿sí? De maíz, el 3346 y el 33J56, en dos ambientes, en el ambiente A y el ambiente B. Midió el rendimiento, ¿sí? En ambos ambientes. Resulta que el genotipo 3346 en el ambiente A rinde significativamente o produce significativamente más rendimiento que el genotipo 33J56. Mientras que el genotipo 33J56 en el ambiente B rinde más que el genotipo 3346, que es las interacciones que veíamos hace rato. Entonces vean cómo si uno trazara una línea, si lo hiciera con líneas, que aquí se ve la interacción igual. Si trazara una línea, aquí así, y trazara una línea aquí así, vean que el delta, vean que el delta en una localidad a otra es mayor. Vean cómo el genotipo, este genotipo, tiene un delta al pasar de una localidad a otra mayor, ¿ah? Un delta, perdón, es un delta. Y el genotipo, el 3346, ¿ah? Su delta es mucho menor. ¿Ya vieron? O sea, su delta es mucho menor. Esta es la interacción, es decir, el comportamiento de los genotipos no es el mismo cuando pasan de un ambiente a otro. ¿Sí? En un ambiente, dentro de un ambiente, un genotipo puede ser superior a otro. ¿Sí? Y cuando cambian de ambiente se pueden invertir las cosas. ¿Sí? Puede ser que haya genotipos que exploten mejor la condición. ¿Ok? Pareciera que aquí, a simple vista, se ve que el ambiente B es mucho mejor que el ambiente A. Y el genotipo 33J56 lo aprovecha. Otro trabajo de soya, en donde se midió la inestabilidad del rendimiento frente a cambios en la fecha de siembra e interacción genotipo por ambiente significativo. O sea, el análisis de varianza reportó interacción genotipo por ambiente significativa. Fueron dos fechas de siembra, una primera fecha y una segunda fecha. La diferencia entre una fecha y otra fue de más de un mes. Y se probaron los 6 genotipos y vean cómo en la primera fecha, como pareciera que las condiciones ambientales en la primera fecha son mucho mejores, ¿ya? Y los genotipos lo aprovechan de tal forma que este genotipo SPS 5x2 obtiene el más alto rendimiento, 4.000
46 kilogramos por hectárea a un 13% de humedad. Pero en la siguiente fecha, es decir, sembrándolo más tardíamente, ese mismo genotipo, ¿sí? Mantiene su rendimiento alto para un ambiente más pobre. Pero, fíjense, el genotipo que menos rindió, que es el 5x9, es el más rendidor en la segunda fecha. Aprovecha mejor el ambiente, ¿sí? Entonces vean cómo hay genotipos que pueden explotar, ¿sí? O expresarse mejor cuando pasan de un ambiente a otro, ¿sí? Entonces, estas diferencias o este cambio, ese comportamiento diferencial al pasar de una fecha a otra, es lo que llamamos interacción. Otra forma de analizar la interacción genotipo por ambiente es a través de la naturaleza de la interacción, lo que conocemos como el índice ambiental. Y el índice ambiental no es otra cosa más que el promedio, ¿sí? Fíjense, aquí en este caso es un ejemplo de Lobalbo en 2005, en donde evalúa todos esos genotipos de trigo, ¿sí? El Baguette 13 lo tenemos en la facultad, me lo traje de contrabando. Y también conozco cómo se comporta este Klein escudo. Este Klein escudo fue parte de mi tesis doctoral. Y él evaluó todo este conjunto de genotipos en 6 ambientes, en 6 localidades, digámosle así. Y el índice ambiental lo vamos a obtener como el promedio de rendimiento de todos los genotipos en un ambiente, es decir, la suma del rendimiento de todo esto entre el número de ambiente, entre el número de genotipos. Aquí, por ejemplo, el promedio del ambiente 1 es 3.829, el promedio del ambiente 2 es 3.964, el del ambiente 3 es 4.375, y así sucesivamente, de tal manera que uno pudiera caracterizar a los ambientes en términos del índice ambiental. Aquí, ¿cuál es el mejor ambiente en términos del índice ambiental? ¿Cuál es el mejor ambiente en términos del índice ambiental? El AMB3. El ambiente 3. El ambiente 3, ¿verdad? El ambiente 3 es el mejor y uno podría decir que el ambiente 2 es el que le seguiría en segundo lugar, el ambiente 4 le seguiría en tercero, y el peor ambiente es el ambiente 6, ¿sí? Vean cómo el índice ambiental nos da una idea de cómo es el ambiente, ¿verdad? Ahora bien, así se calcula el índice ambiental, como el promedio de cada ambiente. ¿Hay alguna duda cómo se calcula el índice ambiental? Si yo les pusiera una tablita como esta y les dijera calculen el índice ambiental, lo harían, ¿no? ¿Me lo podría repetir, por favor, doctor? Ok, ¿Cómo se saca? sí. Eh, eh, bueno, hasta ahorita creo que en el caso de ustedes no llevan estadística y probabilidad. En la prepa nos enseñaron estadística, ¿no? Sí. Nos enseñaron a sacar la media. Pues la media es la suma de todo esto entre el número de genotipos, ¿no? Entre el número de datos. Entonces, cuando ustedes tengan un conjunto de genotipos evaluados en diferentes ambientes, el promedio, ¿sí? El promedio de rendimiento de cada uno de los ambientes, de todos los genotipos, ese sería el índice ambiental. Este es el promedio de todo esto, de toda esta columna. Y este es el promedio de toda esta columna. Y así sucesivamente.
de tal forma que el promedio de cada una de las columnas representa el índice ambiental, que no es otra cosa más que el promedio de rendimiento de todos los genotipos en cada ambiente. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Ahora bien, si uno graficara, por ejemplo, este es para un genotipo, es para Klein-Shahar, es este. Si uno graficara, ¿sí? el índice ambiental en función del rendimiento, este es el rendimiento de Klein-Shahar, ¿sí? Ese es el rendimiento, ese es el que va en el eje Y y este es el que va en el eje X. Si uno lo graficara, uno tendría algo parecido a esto, tendría un modelo lineal en donde el rendimiento de Klein-Shahar es igual a 211 más 1.22 por X, con un R cuadrado de 0.87. Klein-Shahar son los triangulitos rojos, si no mal recuerdo, ¿sí? Y este modelo pasa por el medio de los triangulitos rojos. De tal manera que si uno lo hiciera, uno podría sacar, si uno podría sacar el R cuadrado, ¿sí? Que es acá, 0.87, ¿verdad? Para todos los genotipos, de tal manera que, vean, por ejemplo, el rendimiento promedio de Klein-Shahar acá es de 4.201, que es lo que tenemos acá, vean. Tenemos a la ordenada al origen, que es positiva, que son 211, a la pendiente, que es 1.22, y al R cuadrado, que es 0.87, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso nos ponen el cuadrado medio del error, ¿sí? Cuadrado medio, ¿sí? Del error. Y bueno, ese no tenemos acceso ahorita, pero sí tenemos acceso a estos. Uno puede sacar, ¿sí? Esa relación para todos los genotipos, es decir, este modelo y lo corriendo para AK303, para G, Guatimosin, para Biointa 2001, para Kleino de Enrique, para Klein Martillo, o para cualquiera, y puede ir construyendo una tabla, de tal manera que el R cuadrado, ¿sí? Nos va a representar mucho. Nos va a representar mucho, ¿por qué? Porque nos va a decir cómo es el comportamiento de ese genotipo a través de ese índice ambiental que calculamos. Ese índice ambiental que nos representa el promedio de cada uno de los ambientes. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ahora podríamos hablar más claramente sobre conceptos de adaptabilidad, estabilidad y predictividad. Predictibilidad. Aquí tenemos, ¿sí? Representado el índice ambiental, ¿sí? Y el rendimiento de grano. El rendimiento de grano en función del índice ambiental. Recuerden que el índice ambiental es el promedio, por lo tanto, el promedio de rendimiento de los ambientes malos, pues sería bajo, ¿no? Sería bajo y tendríamos un índice ambiental bajo en los ambientes malos. Por ejemplo, la localidad 6, ¿no? Que teníamos ahí, que era lo que menos rendía. Entonces, conforme el índice ambiental va siendo mayor, quiere decir que el ambiente va siendo mejor también, ¿verdad? Por lo tanto, uno podría tener, ¿sí? Representado beta menor a 1, beta se refiere a esto, ¿no? A la pendiente, ¿verdad? A la pendiente. La pendiente de este modelo, ¿sí? Es B. Entonces, uno podría tener B menor a 1, ¿sí? B igual a 1 o B mayor a 1. De tal manera que el nivel o la estabilidad del tipo 1, que sería la estática, en donde la expresión del genotipo, que es lo que, lo que vemos nosotros es el fenotipo, no cambia frente a cambios en la oferta ambiental. Es decir,
que uno podría tener una situación pues parecida a esta, ¿no? Esto es beta igual a 0. El rendimiento no cambia ante una mejora en la oferta ambiental, ¿verdad? El índice ambiental va creciendo porque va haciendo mejor el ambiente, pero no cambia el rendimiento. Esto es beta igual a 0. Eso lo definió por ahí Finlay y Wilkinson en 1963, cuando habla de estabilidad, ¿sí? De hecho, sí se le conoce estabilidad de Finlay y Wilkinson. De tal manera que recuerden el ejemplo que les puse por ahí en algún momento atrás, donde les puse que el genotipo 2 en una localidad rendía 2, en otra localidad 2, 1.9 y así sucesivamente. Eso podía hablar de un genotipo con beta igual a 0. Es decir, de un ambiente a otro no cambia su rendimiento. Esa es estabilidad. Eso indicaría que ese genotipo se puede sembrar en cualquiera de esas localidades. Es estable. ¿Sí? Es plástico. Si cambia el ambiente, se modifica y sigue rindiendo más o menos lo mismo. Pero hay genotipos, ¿sí? Por ejemplo, hay genotipos que son buenos en ambientes malos y no son tan buenos en ambientes buenos. Pero, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay genotipos que son muy malos en ambientes malos y son buenísimos en ambientes buenos. ¿Sí? Ese tipo de cosas nos ayudan a, a elegir a los genotipos para una cierta región. Es decir, no es lo mismo el genotipo que puede sembrarse en Tenango del Valle que en Atlacomulco. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay genotipos que pueden interactuar. Entonces, hay genotipos que pueden adaptarse muy bien en la región de Atlacomulco y hay genotipos que pueden adaptarse bien en la región de Tenango del Valle, Almoloya del Río, toda esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos generalizar las recomendaciones. Y es lo que nos dice, ¿no? Tú siembra albatros, sí, ¿en dónde vas a sembrar? Pues tengo un terreno en Tenango del Valle. Siémbralo. Oye, pero tengo un terreno en Acambay. También. No, no es cierto. No es cierto. Debemos de medir cómo se comportan los genotipos. Y jóvenes, no hemos hecho mucho de esto. No se ha investigado mucho. Al menos, yo creo que ni FAB, ni CAMEC lo ha hecho. Porque hay poco recurso ahora. ¿Sí? Hay poco recurso. El CONACYT ya no da dinero para proyectos de investigación como antes hacía. ¿Sí? Y ya uno si quiere meter proyectos de investigación, pues ya no hay convocatorias. Yo acabo de meter un proyecto de investigación, a registrar un proyecto de investigación, pero sin financiamiento porque no hay dinero. Y así no puede uno avanzar. Se requiere, o sea, para hacer un experimento o experimentos en Tenango del Valle, en Metepec, en Almoloya de Juárez, en Islahuaca, en Temuaya, en Las Lomas, en Jocotitlán, en Atlacomulco, en Acambay, barrer todo el valle, todas las condiciones ambientales, representa costos, ¿sí? Y el investigador, lo que uno quiere con investigador es, cuando menos, el combustible para trasladarse. ¿Sí? Ya ni siquiera vehículo. Bueno, no hay dinero para eso, por lo tanto, no hay dinero para generar este tipo de tecnología que nos permita definir adecuadamente el genotipo para una región. Entonces, pareciera que le estamos apostando a otra cosa en lugar de apostarle al compromiso, ¿ah?, que tenemos como agrónomos a incrementar, ¿sí?, el rendimiento en un 50% de aquí al 2050. El reto sigue estando ahí.
Y el reto se planteó en términos de crecimiento de la población, de crecimiento de la mancha urbana. O sea, es una proyección que no tiene, eh, lugar a duda, ¿eh? Entonces, esas proyecciones que se hicieron, pues no las estábamos tomando en cuenta, ¿sí? Yo creo que en un futuro vamos a beber vasos de petróleo porque se está gastando hacia cosas que no nos van a alimentar, que no nos van a alimentar. Yo sé que el petróleo genera dinero, pero yo creo que había que apostarle a lo que genera comida, a lo que genera comida. Es mi particular punto de vista, ¿no? Pero ya no se pueden hacer ese tipo de estudios, porque hay que moverse. Hay que ir a sembrar a Tenango, hay que ir a sembrar a Tlacomulco, y eso requiere movilización. En la facultad ya tiene muchos años que no salimos a sembrar fuera, ¿sí? Experimentos porque no hay recursos para eso, ¿sí? No hay recursos. Y cuando los hay, luego a veces se quedan, dijera por ahí, mucho trámite para hacerlos llegar al investigador. Hay otro tipo de estabilidad que es el 2, que sería el dinámico, en donde la respuesta del genotipo es equivalente a la mejora del ambiente, que es cuando tenemos beta igual a 1. ¿Sí? ¿Sí? La respuesta del genotipo es equivalente a la mejora. Es decir, por cada unidad de mejora en el ambiente hay una unidad de mejora en el rendimiento. Por eso es beta igual a 1. ¿Sí? Eso en términos de estabilidad. En términos de adaptabilidad, ¿sí? Uno podría decir que beta mayor a 1 indicaría alta sensibilidad al cambio ambiental, ¿verdad? Este genotipo, ¿sí? ¿A qué ambientes está más adaptado? A los ambientes buenos, ¿sí? Es un genotipo, ¿cómo les dijera? Consentido. Es un genotipo consentido, es un genotipo apapachado, que cuando no lo apapachan, no expresa rendimiento. Ah, cuando lo apapachan mucho, ¿sí? Su rendimiento se dispara. Eso en términos de adaptabilidad, vean, tenemos dos tipos de estabilidad. Beta igual a 0, beta igual a 1. Y en términos de adaptabilidad, cuando beta es mayor a 1, ¿sí? El genotipo es altamente sensible. O podríamos hablar de adaptabilidad a ambientes de alto rendimiento, como el beta menor a 1, ¿sí? Es baja sensibilidad al cambio ambiental, ¿sí? ¿Sí? Aquí en este caso, ¿sí? Vean cómo dice que la adaptabilidad a ambientes de alto rendimiento, cuando beta es menor a 1, ¿sí? Hay baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque este genotipo, ¿sí? Rinde bien en ambientes malos, ¿sí? No le favorecen mucho los ambientes buenos, pero igual, está más adaptado a condiciones o ambientes, ¿sí? De alto rendimiento. Pero, ¿sí? La sensibilidad al cambio mental es baja, ¿sí? O sea, no es tan inclinada, ¿verdad? No cambia mucho. Sí cambia, pero poquito. Y podríamos tener, y bueno, y a eso se refería, ¿no? A que uno podría tener adaptabilidad a ambientes de bajo rendimiento, ¿no? Como este también, ¿no? Y la otra cosa que también que podríamos usar, ¿sí? En términos del índice ambiental es la predictibilidad. Y la predictibilidad cuantificada por el medio o más bien a través del desvío de los datos respecto a la función de regresión ajustada. Ustedes saben que esta es la línea,
La línea lo representa el modelo, que es A más B por X. Esa es la ecuación de la línea de regresión. Y estos son los puntos observados. Es decir, este es el rendimiento en cada uno a través, es el rendimiento para cada uno de los índices ambientales, ¿sí?, obtenidos, ¿sí?, a través de las localidades. Son 6 localidades. Resulta que, y vean, el modelo pasa por en medio de los puntos, y la desviación o la separación que hay entre el punto, ¿sí?, entre el rendimiento de esa localidad, el rendimiento promedio de esa localidad con la línea, con el modelo, es una desviación. Este es un desvío. Se desvía. Entre más cercano, el desvío es más pequeño. Entre más alejado, el desvío es más grande. A eso se refiere, ¿sí?, que es cuantificada por medio de los desvíos de los datos respecto a la función de regresión ajustada, a través del cuadrado medio del error del análisis de regresión, ¿sí? Bueno, ahorita todavía no lo saben esto. Y del coeficiente de correlación, ¿qué es esto? Es decir, cuánto explica el modelo, ¿sí? Aquí podríamos tener un R, ¿sí?, un R cuadrado que va entre 0 y 1, ¿sí? Entre más cercano sea 1, se acerque a 1, es mejor. Es decir, es más predecible. Y obviamente, entre menos desvío exista, porque el R cuadrado se saca a través también de esos desvíos, entre menos desvío exista de los puntos con respecto al modelo, vamos a poder predecir mejor, ¿sí? Va a tener más predictibilidad, ¿ok?, nuestro rendimiento. De tal manera entonces que, de acuerdo con el índice ambiental, elegiríamos al índice ambiental contestando preguntas. ¿Responde al ambiente? Pues con beta, ¿sí?, con el B. El B nos dice si el ambiente es bueno o el ambiente es malo. ¿Responde consistentemente? Sí, en términos del R cuadrado, ¿sí?, y el cuadrado medio del error. ¿Se adapta a buenos ambientes? Beta mayor a 1, podríamos decir. O sea que si queremos saber si en base a la índice ambiental, si un genotipo es bueno y su beta es mayor a 1, quiere decir que se adapta a buenos ambientes. Asegura rendimientos en ambientes malos cuando su valor de beta es menor a 1. ¿Cómo es su rendimiento medio? Lo deberíamos considerar alto, siempre. ¿Cómo es la frecuencia de ambientes? ¿Predecible o no predecible? O sea, ¿cómo se repite entre la localidad a otra o de un año a otro? ¿Sí? Y ahí podríamos saber si es predecible o no predecible. Dentro de las ventajas del índice ambiental, tenemos que, pues puede caracterizar la manera en que un genotipo responde a una mejora en el ambiente, y dentro de las desventajas, que en gradientes ambientales grandes hay más de una variable que puede estar asociada a la mejora ambiental, y los genotipos pueden mostrar respuestas no lineales con relación al índice ambiental, y los valores del índice ambiental generalmente covarían con valores de rendimientos de los genotipos. Y, por ejemplo, un genotipo de alto rendimiento puede por sí solo mejorar la calidad del ambiente. Es decir, podemos tener genotipos en un ambiente que rindan poco, y un genotipo que rinda mucho, y entonces eso mejora el índice ambiental, ¿verdad? Eso podría ser una desventaja, que solamente un genotipo podría estar dando una mejora en el ambiente, podría estar representando mejoras en el ambiente. Y los ensayos deben incluir un amplio rango de genotipos, sitios y años. Y les digo que actualmente no se puede uno dar el lujo de incluir muchas localidades y muchos años. Imagínense, los proyectos que nos financian a nosotros a través de la universidad son de un año. O sea, por ejemplo, empiezan en junio y terminan en mayo del próximo año.
cómo hacer este tipo de ensayos, ¿sí? Para poder entender mejor el comportamiento de genotipos, es medio complicado. Es complicado. Hay otras técnicas, ¿sí? Para analizar que se refieren al análisis multivariado, que no los van a, ahorita no los vendríamos a profundidad, pero una se refiere a al análisis de clasificación o clusters, que utilizan la distancia euclidiana, o el análisis de componentes principales, que descompone la variabilidad en 1, 2, 3, 4 o más componentes, y normalmente lo que se grafica son los dos componentes que suman más del 50% de la variabilidad. Y entonces aquí uno puede clasificar, ¿sí? Puede clasificar a, uno puede decir, ok, el componente principal 1 mide esto, el componente principal mide, el segundo componente mide esto. Entonces uno puede dividir en cuadrantes, en cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, y uno podría decir que el cuadrante 4 es el mejor ambiente, ¿sí? Es el mejor ambiente. Y el cuadrante 1 es el peor. El cuadrante 2 tiene mucho de algo, pero poco de algo, ¿verdad? Poco del otro componente, ¿sí? Aquí en este caso, cuando hace uno componentes principales, dice, ok, el componente principal, el primer componente, ¿sí? El primer componente te mide, no sé, disponibilidad de agua. El segundo componente te mide esto. Entonces uno dice, ok, cuando tienes mucha agua, pero cuando no tienes esto, cuando no tienes el segundo componente, tu rendimiento cae. O cuando tienes mucho de esto, pero no tienes mucho de esto, tu rendimiento va a ser así. Entonces uno puede caracterizar a los ambientes y cómo se comportan los genotipos. Por ejemplo, si el 5 y el 7 son genotipos, entonces uno diría, el genotipo 5 y el genotipo 7 son como de esos genotipos que son con beta mayor a 1, ¿verdad? Son buenos en ambientes buenos. Y, por ejemplo, el genotipo 4 y el genotipo 3, pues son malos, porque siempre están en el cuadrante 1, siempre están en los ambientes, en lo que consideramos como ambientes malos. Entonces, eso también nos permite, ¿sí?, caracterizar la interacción, ¿sí? Aquí los puntitos negros son genotipos, entonces vean cómo cambia el comportamiento de los genotipos en función de qué cuadrante sea, ¿no? Estos son vectores, o sea, en realidad se trazan vectores, ¿sí? Aquí es en el 0, y todo parte del 0, aquí las líneas me quedaron chuecas, pero pasan aquí al centro de al centro de los vectores, ¿sí? Y bueno, esto es de las otras técnicas que podría uno usar para caracterizar la interacción genotipo por ambiente. Existen el software para hacer esto, ¿eh? Sí se puede hacer. ¿Qué criterios utiliza uno para la utilización de ensayos comparativos de rendimiento? Pues los ensayos deben de incluir una gama suficiente de genotipos, sitios y años, que es lo que decíamos. Los cultivares deben ser sembrados en la misma fecha, y la fecha de siembra debe coincidir con la fecha representativa del ambiente, ¿sí? Es decir, si en Acambay se siembra en mayo, bueno, pues se quiera sembrar en mayo. Si en Santa María Rayón se siembra a finales de marzo, bueno, hay que ir a sembrar a finales de marzo. O sea, debe coincidir con la fecha representativa del ambiente. Se debe de evitar las interacciones genotipo por ambiente no repetibles, ¿sí? Debido a la presencia de malezas, ataque de plagas, manejo no homogéneo en los sitios. Y bueno, había que utilizar genotipos de referencia, es decir, que para cada ambiente había que poner, por ejemplo, si es maíz, poner un criollo, ¿no? O si es haba, pues poner la población de haba que más se siembra en esa región. Y bueno, hay otros criterios, bueno, criterios adicionales para considerar la elección de genotipo ante variaciones en las condiciones ambientales u objeto de un sistema de producción o por su constitución genética. Hay materiales escritos
aquí en este caso serían el SNICS, ¿sí? Hay muchas variedades de maíz registradas, soya, trigo y girasol, ¿sí? Entonces, hay de dónde elegir, ¿no? Y bueno, como conclusiones tendríamos que la elección de un genotipo va a determinar, junto con la fecha de siembra y la densidad elegida, el rendimiento potencial de un cultivo en una zona determinada, y que el carácter fenotípico de un genotipo de mayor interés, rendimiento, que es el rendimiento, es el carácter fenotípico más importante, el rendimiento, se encuentra determinado en una mayor medida por la interacción genotipo por ambiente que por el efecto genotípico dentro de los sistemas de producción. Es decir, el rendimiento es más explicado por la interacción que por el efecto genotípico. Por lo tanto, el entendimiento de las interacciones resulta esencial para la correcta elección de un genotipo en un ambiente determinado. Y las interacciones genotipo por ambiente pueden ser analizadas mediante el método de regresión lineal, el cual nos permite determinar los parámetros de adaptabilidad y estabilidad de los distintos genotipos para un grupo de ambientes. O mediante las técnicas de análisis multivariados. Estas son las maneras en las que podemos entender la interacción. Y que en ambas herramientas de análisis pueden ser utilizadas en distintas situaciones para elegir el genotipo más adecuado para una determinada situación productiva. Y la posibilidad de conocer la interacción genotipo por ambiente repetibles y predecibles en un ambiente determinado, pues nos permitirá seleccionar genotipos más exitosos en esos ambientes. Esta es la bibliografía, yo creo que también se las paso en estos días para que la tengan. Se llama así, el capítulo 14, elección de genotipos. Y bueno, les voy a colgar este pequeño ejercicio en donde dice, usted trabaja como asesor en un establecimiento y debe asignar híbridos de maíz a 2 lotes de 100 hectáreas cada uno, lote A y lote B. Para tomar dicha decisión, usted cuenta con la siguiente información. Tabla 1. Los parámetros de los análisis genotipo por ambiente para 4 genotipos de maíz utilizando datos de rendimiento de los últimos 8 años obtenidos en ese mismo establecimiento, o sea, en ese mismo campo. Tenemos híbridos 1, 2, 3, 4. Tenemos el rendimiento promedio de cada uno de los híbridos, tenemos el valor de B y tenemos el R cuadrado. Y la tabla 2 dice que los rendimientos de maíz en los lotes durante los últimos 6 años, para el lote A, los 6 híbridos, los 4 híbridos, no, en el lote A, lo que ha cosechado en los últimos 6 años, este es el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y en el lote B también. La pregunta es, o la cosa que tendrían que hacer ustedes es asignar el híbrido que le parezca más conveniente para el lote A y el lote B y tienen que justificar su decisión. ¿Okay? En base a lo que ya vimos. Eso sería la pregunta que les colocaría por ahí. Y bueno, por hoy, ay, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, y bueno, ahí le dejaríamos en virtud de que pues estoy a unos minutos de iniciar una otra clase con el posgrado. Ya recuerdan que todos los miércoles pasaba lo mismo, pero hoy casi nos fuimos ahí muy cercano a la hora. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe.